Bien, pues como cada año me toca el privilegio de iniciar esta serie de conferencias, ya que es una de mis responsabilidades ahí en la iglesia, coordinar este evento junto con un grupo fantástico de servidores que hoy venimos muy vestidos a la que es la península, ¿verdad? Por allá me decían que si yo era AMLO o algo por el estilo. Pero el grupo de servidores y en lo personal estamos dispuestos a servirlos. Espero que siempre nos vayan a poder identificar, siempre estaremos vestidos con los mismos colores. Y es un honor darles la bienvenida a todos en este congreso, los que están presentes y los que están mirándonos a través del internet. Queremos hacer un agradecimiento por el esfuerzo que hacen por estar aquí, por viajar de lugares distantes y bueno, también los que están aquí cerca, los de casa. ¿Quiénes son los de casa, los de Vallarta? Levanten la mano. Miren. Todos ellos son de aquí, nativos de Vallarta, vallartenses. Bueno, algunos son adoptados, pero aquí viven, ¿verdad? Gracias a todos los pastores que están aquí, que pusieron su confianza y que les dan permiso a sus ovejas de estar aquí. También les damos las gracias y oramos porque usted encuentre en este lugar lo que está buscando, la dirección para conducir su matrimonio con éxito. El propósito de estas conferencias, mis hermanos, no es pasar un tiempo vacacionando o tal vez conviviendo con hermanos o saludando a hermanos que no habíamos visto por mucho tiempo, ¿verdad? Yo me sorprendí de saludar a algunos hermanos que hace algunos años que no veía y aquí están, gloria a Dios. Pero el propósito fundamental, mis hermanos, es reflexionar como parejas, reflexionar en la intimidad de nuestra habitación o mientras caminamos o tomamos los alimentos, reflexionar sobre la gran labor que tenemos de edificar nuestra casa sobre fundamentos sólidos, edificar nuestra familia. Y especialmente, hermanos, nos corresponde a nosotros los varones, porque en nosotros recae esta responsabilidad. ¿Sí? Edificar nuestro matrimonio sobre bases sólidas que permitan encontrar la unidad que pues siempre quisimos o siempre hemos deseado tener, o la satisfacción también de estar formando hijos conforme al corazón de Dios. Bueno, labores difíciles de lograr y más en estos tiempos. Es mi deseo verdaderamente que escuches la voz de Dios en estas conferencias, en cada una de las conferencias y verdaderamente escuchar la voz de Dios, mis hermanos, puede ser la diferencia entre salir edificados a salir pues solamente descansados, que venimos a un lugar donde la pasamos muy bien, pero no estuvimos con el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Salir de este lugar con una nueva visión, con metas renovadas de nuestro matrimonio, salir confrontados tal vez, porque muchas veces cuando venimos a estos eventos, la palabra de Dios nos confronta y a veces nos confronta en gran manera porque pues estamos haciendo las cosas mal. La verdad es que escuchar la voz de Dios puede ser la gran diferencia de tomar una decisión de cambiar, de renovar, de dejar patrones de conducta que han sido parte de nuestra vida, que las hemos vivido con ellas desde siempre. La verdad es que debemos de estar dispuestos a dejar que Dios nos transforme. Yo les invito a que en estos 3 días, que seguramente pasarán rápido,
estemos dispuestos al venir aquí a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a cada una de las conferencias, porque cada uno de los expositores han preparado lo que vamos a escuchar, han buscado en la intimidad con el Señor el mensaje que nosotros necesitamos escuchar. Al escudriñar las Escrituras, vamos a poder apreciar dirección, vamos a encontrar fuerza y vamos a ver cómo Dios derrama su gracia y su misericordia sobre nuestro matrimonio. Y el propósito es que cada uno tome la firme decisión de permanecer fiel a su palabra. Entonces agradecemos su presencia en este lugar y vamos a iniciar las actividades con la primera enseñanza que yo he titulado, como es el lema del evento: yo y mi casa. Yo y mi casa. Usted y su casa, ¿verdad? Tenemos que personalizarlo y pensar: yo y mi casa, yo y mi esposa, ¿sí? Y quiero que me acompañe a recordar lo que sucedió allá por el año 1402 y 1397 antes de Cristo. ¿Usted recuerda? Ahí nos marca la historia cuando los israelitas conquistaron la tierra que Dios les había prometido. Fueron ya habían cruzado el río Jordán, ya estaban del otro lado y ya estaban en la tierra prometida, la tierra que Dios les había dejado y donde tenían grandes promesas y donde fluía leche y miel, y fueron guiados por un líder que se llamaba Josué, que fue el sucesor de Moisés. Una vez que éste había muerto, Josué tomó la dirección, el liderazgo, y los guió y estaban ahí allá adentro. En ese tiempo el pueblo de Israel había ingresado a la tierra prometida después de años de vagar en el desierto. Pero ahora, después de que ya estaban en la tierra prometida, pareciera que todo estaba bien, pareciera que ya las cosas de sufrimiento habían quedado atrás y ahora pues todo iba a estar bien. Sin embargo, en ese momento, cuando Josué se da cuenta que hay una situación que estaban viviendo, y él, Josué y el pueblo, el que se da cuenta es Josué, y dice: el pueblo necesita reafirmar su compromiso con Dios. En el contexto de esa época había una gran inestabilidad y había influencias paganas que estaban abundando en esa tierra. Y mire cómo es esto. Josué repartió la tierra y toda la tierra de Israel, todo ese gran territorio, a uno les dio, a alguna tribu le dio este lugar y a otro le dio este otro, y así le estuvo repartiendo hasta que repartió todo el territorio entre el pueblo, entre las tribus del Señor de Judá, de Israel. Pero todo había otros pueblos que habitaban ahí, a los cuales habían conquistado. Sin embargo, seguían existiendo porque no los exterminaron. Ahí seguían existiendo y las tribus estaban conviviendo junto con ellos. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Esos otros pueblos, pues eran pueblos paganos. Eran pueblos donde había idolatría. Eran pueblos donde había mucho pecado. Y como desde la antigüedad los problemas de inmoralidad existían. Y en medio de todas esas culturas habitaba el pueblo de Dios. Y en ese tiempo, Josué, que era el líder, hizo una declaración que hoy es famosísima. Y esta declaración subraya la necesidad de manifestar una lealtad a Dios frente a tentaciones. Y
y esta declaración era tomar una decisión y salir de esas prácticas y de idolatría y de todos los excesos que vivían esos pueblos, que para ellos era normal. Para esos pueblos era normal porque no tenían a Dios, pero el pueblo de Dios sí tenía. Y el pueblo de Dios, fíjese, empezó a mezclarse y a acostumbrarse y a tomar como suyas las costumbres que practicaban esos pueblos vecinos. Pero a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, todo lo que estaban haciendo era contrario a la voluntad de Dios. Y en ese contexto es que Josué pronuncia la famosa declaración: yo y mi casa serviremos al Señor. Esta frase tan común para nosotros, tan conocida para nosotros, se encuentra en Josué, en el libro de Josué, en Josué 24:15. Ahí dice claramente: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando nosotros nos situamos en ese momento, este momento es el pueblo tiene que hacer una reflexión. Tiene que haber un momento de renovación del pacto, porque aquí en la antigüedad Dios siempre se había manejado con pactos y entonces había que renovar el pacto, y la gran responsabilidad que tenían era de tomar una decisión que no solo iba a afectar al individuo, a los individuos, sino que iba a afectar a la familia, iba a afectar también el futuro de Israel, de todo el pueblo, de toda la nación. Y Josué lo utiliza en un momento decisivo. Había que reafirmar la necesidad de un compromiso sólido, un compromiso consciente con el pueblo de Israel, Dios con el pueblo de Israel. Hoy, miles de años después, mis hermanos, hoy en nuestros días también enfrentamos situaciones y desafíos similares. Hoy también nosotros, todos los que estamos aquí, mire, unos viven en Puerto Vallarta, otros en Guadalajara, otros en Estados Unidos, otros en muchas partes del mundo donde estamos todos los cristianos, convivimos con pueblos, con otras naciones. Y encontramos similitudes entre lo que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de Josué, con lo que estamos viviendo en nuestros tiempos actuales. Lo que hoy nos tocó vivir a nosotros. Hoy tenemos grandes desafíos y decisiones espirituales que hacer. En los tiempos actuales también enfrentamos desafíos muy similares a los de ese tiempo. La influencia de diversas culturas y prácticas están a la vista de todos. No solamente prácticas, sino filosofías, pensamientos. Y ahí estamos metidos todos. Hoy los que están con hijos pequeños. Nosotros, mi esposa y yo, el otro día platicábamos y le damos gracias a Dios que nuestros hijos ya superaron esta etapa, pero muchos de ustedes o algunos de ustedes están todavía en la etapa de hijos pequeños que van a la escuela y están preocupados, y que los libros de texto, y que ya les están enseñando esto y aquello y la inmoralidad y todas esas cosas, y ya la tienen ahí en su casa. Los niños la llevan en los libros. Retos que tenemos que enfrentar. Pero no solamente eso, luego los adolescentes también tienen otros retos. Hoy los hijos ya no salen a jugar como cuando nosotros salíamos a jugar, los de mi pelo, que salíamos a jugar y jugábamos cosas inofensivas. A las canicas, al trompo. Muchos de aquí no saben qué es eso, pero gloria a Dios. Otros sí, ¿verdad? Pero hoy lo que están teniendo, los hijos traen su juego en el brazo. Y juegos peligrosos, ¿sí? Que ponen en una situación complicada, retos
de manejar o de preservar nuestros valores, nuestras creencias. Y estamos nosotros en un mundo que está cambiando constantemente. El martes estábamos platicando el pastor y yo y estábamos hablando de la tecnología y él me decía, mira, lo que nosotros hoy estamos tratando de ponernos al corriente y aprender la tecnología que está aquí, ya cambió. En lo que tú y yo estamos aprendiendo, bueno, porque además somos de lento aprendizaje, ya cambió. Y luego viene lo nuevo y hay que actualizarse, pero en eso están nuestros hijos. Todo lo que estamos viviendo, siempre están saliendo nuevas tentaciones. Y en el matrimonio siempre estamos pendientes porque es un reto mantener la unidad matrimonial. Es muy difícil mantener la unidad matrimonial. Se necesita mucha disposición, se necesita tener una conciencia clara de que necesitamos mantener la unidad matrimonial. Y esto se logra solamente cuando en nosotros formamos y tenemos muy claros los principios bíblicos que tenemos que poner en práctica antes de poner en práctica las costumbres culturales. Costumbres culturales de nuestros días. Las costumbres culturales nos alejan del Señor. Las costumbres culturales ponen a prueba nuestra fe, nuestras convicciones. Nuestros días están llenos de desafíos que demandan convicciones sólidas, firmes, profundas, ya que vivimos en medio de una sociedad decadente, una sociedad inmoral. Una sociedad que cada día condena lo que Dios ordena. Una sociedad que si tú quieres poner en práctica la palabra de Dios, te tachan. Y vivimos ahí en medio de ellos. Donde lo que Dios condena, la sociedad lo aprueba. El problema es que muchos de nosotros también aprobamos lo que la sociedad aprueba y que está en contra de la palabra de Dios. Y ahí estamos. En el tiempo de Josué, los israelitas enfrentaban la influencia de diversas culturas y prácticas paganas. Y esto los desviaba de su atención y compromiso espiritual con Dios. El Señor les había ordenado que no se mezclaran con esos pueblos, que no se casaran con ellos. Y los israelitas les parecían más hermosas las mujeres de los paganos que las propias israelitas. A nosotros son más bellas las cristianas, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermanos? ¿En quién pensaste? No, son más bonitas las cristianas, ¿o no? Tu esposa, específicamente tu esposa, ¿ok? Hay un pensamiento o una realidad. Todos los matrimonios inician bien, pero no todos terminan bien. Sí. Todos los matrimonios inician con grandes ilusiones, con grandes metas. Todos inician o iniciamos con el proyecto más ambicioso que cualquier persona pueda tomar en su vida. ¿Cuál es este? Permanecer junto con una persona el resto de nuestra vida. Y tomamos la decisión cuando teníamos 20 años, 18 años, 15 años. ¿Quién tenía 15 años cuando se aventó? ¿No? 16. Allá, mire, allá están mis hermanos.
¿Cuántos años tenía, hermana, cuando se aventó? ¿16? 16. ¿Cuántos? 16. Una niña, ¿verdad? Le quitaron la muñeca para agarrar el muñeco. El proyecto más grande que pudimos haber tomado. Otros teníamos 20 y tantos. Pero el tema era permanecer juntos por el resto de la vida. Y mire, muchos nunca pensamos en eso cuando estábamos ahí, cuando comenzábamos. Nunca pensamos en decir, ay, voy a tener 80 años y voy a seguir con mi viejito. Pensábamos siempre en el presente. Pero mire, para testimonio, nuestros hermanos hoy andan cumpliendo 65 de casados. Y aquí están y son bien fieles, cada año aquí andan. Ahora ya los traen, ¿verdad? Porque ya no pueden caminar muy bien, pero pues, los traen. Amén. Pero todos empezamos bien. Todos con metas, con ilusiones, con proyectos. Pero no todos terminan bien. O no todos andamos bien. Sí. No todos andamos bien. Y precisamente no todos estamos velando por cumplir nuestros pactos. La verdad es que la vida nos envuelve. La cultura nos envuelve. A los hombres nos envuelve en el trabajo, a las mujeres las envuelve en responsabilidades de criar a los hijos, de cuidarlos y de trabajar también. Y estamos muy metidos en esa cultura, porque eso es lo que se usa hoy. Y nos hemos alejado un poco de cumplir no solamente los principios de Dios, los principios bíblicos, sino nos hemos olvidado de cumplir con nuestras metas, las metas que nos unieron. Le voy a platicar que el porcentaje de matrimonios que cumplen sus pactos puede variar significativamente de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo al país, pero la definición de cumplir como en un matrimonio muchas veces se va quedando a un lado. Y mire, le voy a dar algunos datos que los estudios, las encuestas que han hecho hablan de la duración de los matrimonios. Hoy en nuestros días la duración de los matrimonios promedio es de 10 años. 10 años. Yo ya cumplí 4 veces ese tiempo. Pero también nos habla de que el porcentaje de divorcios ha estado incrementándose año con año, y en nuestros días las estadísticas hablan que el porcentaje de divorcios está entre 40, 50 y en algunos casos, en algunos países, hasta el 60% de divorcios. Entonces yo los quiero felicitar a ustedes, que permanecen fieles a pesar de todo, que comenzaron bien pero que ya no están tan bien y que le andan batallando y que estás orando, Señor, cámbialo, Señor, cámbiala. Hace unos momentos platicaba con unos hermanos, una pareja, y me decía, pastor, ¿se acuerda cuando comenzamos a venir? Yo oraba al Señor en esa ocasión y decía, Señor, cambia a mi esposo. Y no lo cambiaba. Y yo decía, está fallando el Señor. Y después dije, Señor, cámbianos. Y la cosa empezó a funcionar.
porque es el asunto de los dos. Este porcentaje de divorcios es alarmante en nuestros días, mis hermanos. Y eso solamente nos habla de que una gran parte de matrimonios no está cumpliendo con las expectativas con las que se casaron. El concepto de cumplir con los pactos matrimoniales puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos solo consideran que eso solamente significa permanecer juntos aunque no seamos felices. Permanecer juntos aunque estemos peleando, estemos distanciados, a veces ni nos hablamos, pero estamos cumpliendo los pactos matrimoniales. Yo le puedo decir que eso no es cumplir los pactos matrimoniales. Porque el pacto matrimonial fue: estaremos unidos, de unidad, de felicidad, de amor, de satisfacción mutua, de sentirse todavía emocionados cuando se están juntos. Yo he usado al cansancio, me he cansado de poner ese ejemplo de esa pregunta de que ¿cuándo encuentras más placer? Piense usted, ¿cuándo encuentra más placer? ¿Cuando su esposo se va a trabajar o cuando regresa? Ay, encuentro tanto placer cuando se va. Y cuando se va le doy gracias a Dios, y a veces le digo: mi amor, ya se te está haciendo tarde. Y ya cuando se va le dice: ay, gracias Señor que se fue. Ahí todo vuelve a armonía, hasta el perrito sale debajo de la cama y ahí está, ya empieza a mover la cola y ahí anda brincando. O cuando regresa, encuentra más placer cuando regresa, porque ya llegó su esposo, ya llegó, ay, ya me lo llega, ya preparé la cena, ya estoy bien arregladita, ya lo estoy esperando, con los brazos abiertos, con un beso. Y luego llega el esposo también bien feliz y con una flor o un chocolate o no sé con qué, lo que le guste a usted, pero es un momento feliz. Amén. Y los hombres, ¿cuándo encontramos más placer? ¿Cuando nos vamos de casa o cuando regresamos a casa? También cuando sales dices: ay, gloria a Dios, ya me salí, soy libre, amén. O cuando regresas que dices: pero fíjese que ahí cuentan que algunos esposos no quieren llegar a su casa temprano. Le andan buscando, le dan vueltas y hasta se van a caminar, nada más a caminar, porque no quieren llegar a su casa. ¿Cómo está eso? No hay satisfacción matrimonial. Cuando al principio era la motivación, el momento y la decisión más importante de convivir, de casarse. Pero los hombres y las mujeres cristianas, Dios nos ha traído a este lugar con un propósito. Hoy en nuestros días nosotros enfrentamos una situación muy similar a en la que se encontraba Josué hace miles de años. Cuando Josué pronunció: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo esto Josué? En esta declaración se realiza, fíjese, esta declaración la realiza Josué al término de su vida. Josué ya estaba a punto de morir. Y Josué vio el riesgo en que se encontraba toda la nación. Josué se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en este lugar y en aquel lugar y en aquella ciudad y con este pueblo. Y él se dio cuenta que el pueblo, las naciones, las familias, los hombres se estaban familiarizando con las prácticas
que hacían los otros pueblos y las estaban tomando también para ellos, y cada vez se les hacía normal lo que estaban haciendo. El pueblo estaba viviendo ya alejado de Dios y poniendo en práctica las costumbres de esos pueblos. Y entonces el pueblo ya no buscaba agradar a Dios, porque las prácticas que ahora estaban haciendo eran ofensivas para Dios, porque la palabra de Dios decía que no podían hacer eso. Y Josué estaba detectando un gran peligro y veía que en lo personal los hombres, las familias, la nación, o sea, el pueblo completo estaba en un gran riesgo. Y el gran riesgo era que cada vez se apartaban de Dios, cada vez estaban más lejanos de Dios. Y además podían convertirse en enemigos de Dios. ¿Qué pasa? Dios había puesto a Josué como líder. Él tenía la gran obligación de guiar al pueblo por el camino correcto hasta llegar a la tierra prometida. Y Josué fue un gran guerrero que cuidó y protegió y consiguió llevarlo hasta el lugar donde Dios le había pedido que lo llevara. Pero ahora, al ver que Josué, al ver que el pueblo se estaba desviando y apartando de la voluntad de Dios, al mirar que se estaban contaminando con las prácticas paganas y que estaban dejando atrás los mandamientos de Dios y se estaban mezclando con otros pueblos, entonces él tiene que hacer una reflexión. Él está a punto de morir. Y cuando alguien está a punto de morir, siempre se preocupa por lo que va a dejar. Siempre se preocupa. Esta situación llevó a Josué a meditar. ¿Cómo es que después de que Dios había sacado al pueblo de la esclavitud, cómo es que lo había llevado por mano fuerte a través del desierto? ¿Cómo es que el pueblo vio milagros y milagros y milagros? ¿Cómo fue que el pueblo estuvo en la presencia de Dios, que fue alimentado por Dios mismo? ¿Cómo fue que Dios había estado en las batallas y habían ganado batallas de manera sorprendente? Y todo lo había hecho por ellos. Y ahora, ¿qué estaba pasando con ese pueblo? Josué se encontraba preocupado y tratando de entender qué había pasado, y él quería que el pueblo regresara a los principios, que regresara a Dios, que no se perdieran. Él sabía las consecuencias que podía correr el pueblo, cada persona, cada familia, los riesgos que estaba enfrentando y que iba a vivir si se seguían alejando de la voluntad de Dios. Josué se preocupaba por lo que estaba pasando con ese pueblo. Y Josué se puso a reflexionar antes de decir esta frase. Él lo estuvo pensando. Y mire, mis hermanos, ¿qué diferencia encontramos entre los tiempos que le tocó vivir a Josué contra los tiempos que estamos viviendo nosotros? Josué tuvo una preocupación y tomó decisiones. Y a nosotros hoy nos toca reflexionar de la misma manera, varones. Esta palabra es para nosotros. A nosotros nos toca reflexionar de la misma manera. Cada uno de nosotros puede pensar en su familia. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo estás tú? ¿En dónde estás? Porque tú convives con gente que no es cristiana. Y tienen otras costumbres. Y te jalan. Y te jalan. Y te contaminas. Y esa contaminación luego tú la llevas a tu casa. Cuentan de un hombre que fue a una reunión. Y se metió ahí a un lugar. Y había muchos fumadores. Era el tiempo en el que no estaba vigente eso de espacios libres de humo. Fue hace tiempo.
Pero él se metió ahí a ese lugar y estuvieron otros fumando y demás. Y cuando llegó a su casa, su esposa lo olió y dijo, ¿fumaste? Le dijo, no. Sí, fumaste, hueles a cigarro. No, pero yo no fui. ¿En dónde estabas? Bueno, es que fui a este lugar y al estar ahí te contaminaste. Y a veces la contaminación es tan sutil que aunque tú no estés ahí practicando tal vez momentáneamente, te estás siendo contaminado. Nuestros hijos están ahí también. Todos estamos ahí. Josué vio un gran riesgo. La nación estaba en riesgo. Su familia estaba en riesgo. Su vida misma estaba en riesgo. Y estoy hablando de cuestiones espirituales. Porque todos se estaban contaminando. Y lo que para Dios era algo abominable, por lo que Dios reprendía, lo que Dios rechazaba, el pueblo lo aceptaba. Para el pueblo ya era normal. Ya era normal todo. El pueblo cada vez trataba de agradar menos a Dios y se había contaminado y agradaba a su vida, a su carne, a sus ojos. Varones, nosotros somos ese líder similar a Josué. Usted tiene la misma responsabilidad que Josué tuvo en su época. Ante los grandes problemas que enfrentaba todo el pueblo. Pero esto no era nada nuevo. El profeta Isaías lo mencionó y lo dice de la siguiente manera en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por la luz y la luz por tinieblas, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire, ponen las cosas al revés. Y hoy nuestros días están al revés. Cada vez es más común encontrar que las cosas que Dios abomina, muchos cristianos las aceptan y es más, las defienden. Y hasta te dicen, es que, ¿por qué piensas así? Si Dios ama todo eso. No, Dios no ama todo eso. Eso es lo que la cultura, el mundo nos está diciendo. Este versículo habla sobre, hay una advertencia contra la perversión de la maldad, contra la distorsión de la maldad, contra la distorsión de los valores morales, y indicando que hay quienes confunden lo que es bueno y lo que es malo. Y muchos hoy en nuestros días lo que es malo, lo que la palabra dice que es malo, dicen que es bueno. ¿Cuáles son las costumbres de nuestros días? Lo que nos ha tocado vivir a nosotros en medio de la sociedad que vivimos. Corrientes de pensamiento que enfrentan la verdad de Dios. Pero, mis hermanos, fuimos alertados desde hace muchos años que esto sucedería en los últimos tiempos, en los tiempos que nos toca vivir a nosotros. En Romanos 1, versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de negar lo que dice la palabra de Dios, que es bueno y que es malo. Dice porque había quienes no conocían a Dios. Aunque no conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios
Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y las consecuencias aquí vienen descritas. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Este versículo describe claramente lo que estamos viviendo, parte de lo que estamos viviendo. La verdad que el apóstol Pablo se quedó corto cuando escribió esto. Le hizo falta escribir muchas más cosas que estamos viviendo, que hoy a nosotros nos tocó vivir. Hace algunos años nos escandalizábamos cuando sabíamos que había esas prácticas entre mujeres, entre hombres. Nos escandalizábamos cuando yo estaba niño. Mi mamá me decía: no te acerques a esos porque son malos. Y eran pocos. Y hoy en todos lados están. Y eso solamente es algo de lo mucho que Dios nos llama la atención, y que aquí el apóstol Pablo nos dice, y lo estamos viviendo. Y no solamente eso, muchas más cosas. La ideología de género, el aborto, hace algunos años era penado con cárcel, y hoy los gobiernos ponen dinero para que vayan y lo hagan. Hay un alto índice de divorcios. También en mi tiempo, cuando estaba niño, era raro que se divorciaban, y era una vergüenza cuando se divorciaban. El otro día, hace algunos años, estaba en una reunión con unos hombres que nos juntábamos ahí en el gimnasio, y estábamos en una comida. Y empezaron a presumir cuántas ex tenían. Y yo los oía porque, y tú, no, pues yo ya, la segunda, y yo, no, ya. Y cuando me preguntan a mí, fui una vez rara, y se burlaban de mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la aguantas? Y yo le dije: no, yo no la aguanto. Ella es la que me aguanta. Hay tantas cosas que yo no sé si usted alguna vez ha tenido tiempo y ha analizado todo lo que Dios dice que es bueno, y hoy el mundo dice que es malo y que es obsoleto. Hoy hay una corriente de pensamiento filosófica y habla de la modernidad, y para estar en la modernidad tenemos que aceptar cosas que son contrarias a la palabra de Dios, que ofenden a tu esposa, a tu esposo, que ofenden a la familia. Hace unos días platicando me decía mi esposa,
una preocupación de que me lo ha dicho desde hace tiempo. ¿Qué les va a tocar vivir a nuestros nietos? Pues ya nosotros ya nos tocó vivir esto y ya nos vamos pronto. Pero en las siguientes generaciones, ¿qué van a vivir? Y los que vienen, ¿qué van a vivir? Y nosotros ya vamos a estar en el cielo. ¿Sí? Bueno, los que no se quedan, pues. La reflexión es, mis hermanos, verdaderamente, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú en medio de toda esta cultura? ¿Qué haces? ¿Qué medidas has tomado en contra de esto que estamos viviendo, que ofende a Dios? Seguramente eran los mismos pensamientos de Josué. Josué poniéndose a reflexionar. Josué considerándose, él era el líder. Josué poniéndose y tomando la responsabilidad del líder. Dios le había encomendado eso, le dijo: tú vas a guiar esta nación y tú eres el líder y tú eres el responsable. Y él veía que el pueblo se estaba yendo a otras cosas y él decía: estoy fallando, ¿qué estoy haciendo? Y es lo mismo, varones, que nosotros tenemos que tomar día con día esta responsabilidad. No estar así como bien cómodos, viendo que nuestros hijos se pierden, viendo que tu matrimonio no es lo que tú pensabas cuando te casaste. Está muy lejos. Y yo no estoy hablando de matrimonios perfectos. No estoy hablando de eso. Porque todos los matrimonios en algún momento no estamos de acuerdo y discutimos. Y no estamos de acuerdo con lo que vamos a comer. ¿Y por qué vas a comer eso? Pues porque tengo ganas de eso, mi amor. No, pero tienes que comer esto. No, espérame. Y muchos que hoy incluso ya veían el reloj: mi amor, ya casi, ya vámonos. Espérame, mi amor, todavía me falta la última toque. Y luego ya iban para afuera: espérame. Y luego se regresaban: ¡hey, vámonos! Y ahí vienen: te estoy diciendo que vámonos, que no sé qué. Vamos a llegar tarde. Es normal que discutimos. Es normal no estar de acuerdo. Pero no es normal que estemos peleados. No es normal que no nos pongamos de acuerdo. No es normal que no le pidas perdón y le digas: mi amor, me equivoqué, perdóname. Ahorita no me hables. Josué estaba preocupado. Y oraba al Señor y le decía: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque el pueblo se está desviando, se está perdiendo. El pueblo cada vez está haciendo más cosas que el mundo le ofrece. En las culturas, mira, aquellos andan con esto, estos andan con aquello, aquellos traen esta cultura, aquellos hacen lo otro. ¿Qué hago? Y es lo mismo que Dios nos ha traído a este lugar, mis hermanos, a que reflexionemos con nuestra vida matrimonial, con nuestra familia, hacia dónde vamos. Y Dios le dijo a Josué: hay que renovar el pacto. Seguramente que después de meditar y mirar el panorama que tenía frente a él, de saber que le quedaba poco tiempo de vida, que le quedaba poco y podía hacer poco para lograr el gran objetivo de que la nación permaneciera fiel y firme, siguiendo al Señor, cumpliendo sus pactos, sus compromisos. En eso pensaba el líder. Y entonces Josué convoca a la nación. Dios ya le había dicho lo que había de hacer y convoca a la nación. Le dice: hey, nos vamos a reunir todos. Y los junta. Imagínense el símil: 88 familias reunidas porque Dios quería que renovaran el pacto. ¿Y qué cree? Coincidentemente, nosotros somos 88 parejas. ¿Me salió bien, eh? Los convoca.
Y cuando están todos ahí, les empieza a platicar. El pueblo reunido en Siquem. Y les recuerda la historia de su liberación. Les empieza a recordar de dónde los había sacado Dios. Dijo, ¿recuerdan que eran esclavos en Egipto? Y recuerdan que Dios, para liberarlos, mandó plagas. Y que ustedes eran pobres y que eran esclavos y que estaban sirviendo en trabajos forzados, y ahí estaban desanimados y desahuciados y no tenían esperanza, y Dios los sacó con mano poderosa y los llevó al desierto, y en el desierto los trajo y vimos grandes milagros. Había agua en el desierto, había alimento en el desierto, había sombra en el desierto, había una columna de fuego en el desierto. Dios sanó cuando los mordió la serpiente. Dios estuvo con nosotros siempre, en todo momento. Ahí estaba el Señor. Y los llevó y les empezó a hablar a los israelitas y los empezó a llevar a que recordaran de dónde los había sacado y cuál era su posición hoy. Y es lo mismo, mis hermanos. Podemos hablar de muchos de nosotros, de dónde nos sacó el Señor, cómo estaba nuestro matrimonio, cómo éramos en otro tiempo. Qué desilusión era nuestro matrimonio, cómo vivíamos peleando, sin ilusiones. ¿Cuántas veces habíamos hablado de divorcio? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y Dios nos ha levantado y nos ha traído con mano poderosa, y hoy tenemos una oportunidad de renovar nuestros pactos. El propósito de este congreso precisamente es ese: hacer una cosa similar a la que hizo Josué hace miles de años. El pueblo de Dios estaba sumido en prácticas paganas, mezclado y haciendo cosas que eran culturales, pero que le eran ofensivas a Dios. Y hoy muchos matrimonios están en lo mismo, haciendo lo mismo. Me comentaban hace algunos días un matrimonio que en otro tiempo estaban muy mal, él y su esposa. Me platicaba él, me dijo, estábamos bien mal, no nos hablábamos. Y yo llegaba y mi esposa me aventaba la comida y me decía, ahí está tu comida, y se iba y lo dejaba solo. Y sí, yo estaba desanimado. Y yo decía, ¿para esto me casé? ¿Para que me traten mal? Él reconocía que había hecho cosas que habían ofendido a su esposa por años. Y él, un cristiano, decía, pero yo oro para que Dios restaure mi matrimonio. Empezaron bien, pero no van bien. Hace algunos años, una pareja que siempre venía a los congresos, siempre eran bien fieles. Y él iba y pagaba, iba abonando y completaba con mucho tiempo de anticipación su cuota. Y siempre estaba aquí. Y un día fue la señora y me dijo, pastor, si mi esposo viene a pagar, dígale que no puede ir. Dije, no, hermana, pues yo cómo le voy a decir eso, pues si lo que se trata es que vayan. Dijo, es que, pastor, solamente cuando estamos en el congreso es un buen esposo, me trata bien. Y yo lo disfruto realmente porque no cocino, no tiendo la cama, voy a comer y lo que yo quiera, tengo opciones. No, todo está padre, dijo. Y luego ahí cuando le dicen, tome la mano de su esposa, son los únicos 3 días que toma mi mano.
Cuando dice abrace a su esposa, ay, pastor, yo me siento, pero dice cuando regresamos, venimos en el camino y digo, voy a mi realidad. Mi realidad no es ahí en el Congreso, mi realidad es en mi casa. Y en mi casa, no. Dijo, pastor, ya no voy a ir, ya no. Y vino el hermano y dijo, no, pastor, usted recíbamelo, yo la convenzo. Pero no la convenció. Y mire, no lo digo con orgullo, pero hoy están divorciados. El venir al Congreso es una oportunidad, pero el simple hecho de que venga no va a cambiar su matrimonio. Esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad como Josué tuvo de reflexionar. Y esto nos toca a nosotros, hermanos, a los varones, porque tomamos el mismo lugar que Josué. Josué era el que estaba ahí preocupado. ¿Qué onda con este pueblo? ¿Qué onda? No solo con el pueblo, sino con él, con su familia, con él como en lo personal. Josué presentaba a los israelitas opciones, dos opciones, como siempre. Pueden servir al Señor, es una opción. El Dios de Israel, el Dios que nos sacó con mano poderosa. O pueden elegir adorar a los dioses paganos, vivir en las costumbres, haciendo las costumbres que hacen esos pueblos paganos en medio de los que ustedes viven. O incluso pueden adorar a los dioses de sus padres, los que adoraron en Mesopotamia. Este era un momento importante que tenía que elegir el pueblo. Ahí estaba todo el pueblo reunido. Y Josué les dijo todo lo que Dios había hecho en su vida. Y los pone y les dice, ustedes tienen que decidir hoy, o sirven al Señor o sirven a esos dioses en medio de los cuales ustedes viven. Este es un momento importante de reflexionar, mis hermanos. Porque nosotros vivimos en medio de pueblos Decía un hermano que vivía allá en Alvarado, Veracruz. ¿Ustedes saben cómo hablan los de Alvarado? Alguien que sepa y que venga aquí a hablar como ellos. No, hablan bien florido. Y allá hay cristianos y hablan igual. Y luego tú le dices, oye hermano, pero eso no está bien. Ay, pastor, aquí todos hablamos así en la cultura. No es ofensivo, pastor. Yo no lo digo para ofender, así hablamos. Esa es la costumbre. Y luego ve con los del norte, los norteños. Hay norteños aquí para no hablar de ellos. Y hablamos de otra nación. Pero ellos dicen que son bien francos y que no, yo digo las cosas como van. Diferentes culturas, y ahí están los cristianos, viviendo y haciendo lo que hacen los demás. Y la palabra de Dios y tus convicciones, la decisión que Josué les estaba poniendo era clara. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿A quién vas a servir? Y aquí volvemos al tema del liderazgo de Josué, un liderazgo personal. Y aquí hay una afirmación, pero también hay un ejemplo de liderazgo personal y familiar de Josué. Porque él declara, yo y mi casa, y lo dice enfrente de todos, yo y mi casa, no nos vamos a contaminar con lo que hacen los vecinos. Yo no voy a hablar como hablan los demás, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Yo no voy a hacer lo mismo.
Yo y mi casa vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Josué está poniendo un estándar de compromiso. Josué se está comprometiendo, no solo él, sino está comprometiendo a su familia, a su esposa. Y no fue a preguntarle, oye mi amor, ¿estás de acuerdo en que a partir de hoy vamos a poner en práctica los principios bíblicos? Y la señora, pues déjame pensar. No. Josué estaba tomando una decisión porque él era el líder de una nación, de una familia, de unos hijos y de él mismo. Josué hace un compromiso de cambio personal y en ese compromiso incluyó a su esposa. Josué hace un compromiso en este caso yo lo voy a poner, un compromiso de poner en práctica los principios matrimoniales entre él y su esposa. Josué hace un pacto de regresar a donde iniciaron, de donde nos sacó el Señor. Y yo le pregunto hoy, los que estamos aquí, hoy es un tiempo, un momento específico, un momento especial donde nosotros podemos y debemos de renovar nuestro pacto con el cual iniciamos. Y nosotros iniciamos bien, nuestro matrimonio inició bien. Pobres pero con mucho amor, amén. ¿Cuántos iniciaron igual que yo? Pobres pero con mucho amor. Yo no me la creía cuando le dije a mi esposa, no tengo nada, pero ¿te quieres casar conmigo? Lo único que tengo es amor. Me dijo, yo también. Le dije, ¿cómo ves? ¿Te avientas? Me dijo, va. Pero te va a tocar petate, no importa. Lo que venga. Y mire, hoy muchas mujeres lo están pensando porque dicen, no, si no tienes departamento y auto, no hay boda. Mínimo, lo básico. Pero hoy es un buen tiempo, mis hermanos, para reflexionar en nuestro matrimonio. A eso nos ha traído Dios. A reflexionar en el inicio de nuestro matrimonio. Hoy es un buen tiempo, estos días, por eso se llama luna de miel. Cuando usted se fue de luna de miel, no se llevó a sus amigos, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, se llevó a sus cuates. Y es el mismo principio, la luna de miel. Reflexionar. Oye, ¿te acuerdas cómo comenzamos? ¿Te acuerdas cuánta confianza tenías en mí? Una confianza ciega. Y hoy no confían en que manejamos bien. Amén. Va frenando y va metiendo clutch y luego va volteando, espejeando para todos lados y luego dice, hey, voy acá, voy acá. Y dice, parece que vamos jugando lotería, ¿verdad? El poste, la viejita, el perro. Y entonces dices, espérame. No confía en ti. No confía en que sabes manejar bien. Y luego hasta le dices, duérmete mi amor, el camino es largo, apenas vamos saliendo. No, dice, no, tengo que irte vigilando. Y le puedes recordar, ¿te acuerdas que cuando nos casamos confiabas ciegamente en mí? ¿Te acuerdas que cuando nos casamos no sabías cocinar? Levanta la mano a los que no sabían cocinar. Pero ahora
expertas, chef. Y hasta el marido las presume, no, mi esposa hace unos frijoles riquísimos. Allá, mire, ya levantaron la mano, ¿verdad que sí? Amén. Si hay expertas en todo, en cocinar pulpo, que dicen que es bien difícil. ¿Quién cocina bien el pulpo? Allá, el Chuy. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas que hacíamos planes de ahorrar? Todo lo íbamos a ahorrar. Y que lo que tú ganaras lo ibas a traer a la casa. Todo íntegro. Y ahora no sé ni cuánto ganas. Tantas cosas que ustedes tenían como meta. Crecer juntos, orar juntos. A lo mejor no, en ese tiempo no conocían a Dios, pero ya pues se convirtieron, dijeron, vamos a orar juntos todos los días. No vamos a ver televisión, no vamos a ver deportes. No, pastor, eso yo no lo prometí. Pero, mis hermanos, ¿cómo está tu matrimonio? Eso es lo que Dios nos ha traído a este lugar, a reflexionar. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Empezamos bien? Y estamos el pueblo cuando Josué le puso en claro toda esta situación y les puso esa decisión, entonces el pueblo comenzó a reflexionar y el pueblo empezó a reconocer las grandes obras que Dios había hecho para ellos. Y se dieron cuenta que estaban mal porque estaban desobedeciendo a Dios, y aunque estaban en la tierra prometida, y aunque la palabra de Dios y la promesa de Dios era que iban a vivir en una tierra donde fluía leche y miel, no tenían esa leche y esa miel. Algo estaba fallando, y no era la promesa de Dios, era la desobediencia del pueblo. Porque no estaban poniendo en práctica la palabra de Dios, porque no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso no está bien nuestro matrimonio, porque el varón no ha tomado su lugar, porque la mujer tampoco ha tomado su lugar. Hemos abandonado a nuestros hijos, y los hijos aprenden más allá afuera, y nosotros, cuando ya nos damos cuenta, tenemos un problemón, porque hemos descuidado. Y luego vienen los hijos y tú le dices, no, hijo, es que eso no está bien. Ay, papá, todo el mundo lo hace. Todo el mundo es lo que hace. Hoy eso se usa. Y tú te sorprendes porque dices, pero espérame, es que yo no estoy acostumbrado a eso. En mi casa no se usa. Pero el único que sabía eras tú, porque nunca le enseñaste. Nunca estuviste ahí. Había un contexto de inestabilidad e influencia de culturas paganas en el pueblo de Dios. Y Josué se da cuenta que había una necesidad imperiosa de cumplir, de cumplir con todo eso que Dios estaba demandando de su pueblo. Había que ser leales a Dios. Había que resistir las tentaciones. Había que dejar de amoldarse. Había que salir de ese conformismo. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Es muy fácil conformarse a las costumbres de nuestros días. Nos atrae. Es una tentación. El contexto en que nosotros vivimos no es diferente al que vivió Josué.
Y tu responsabilidad, varón, no es diferente a la responsabilidad que tenía Josué. La responsabilidad de Josué y no de nosotros es delante de Dios, por una familia, por unos hijos, por una esposa. Josué veía la decadencia en la cual estaba viviendo su pueblo. Josué conocía las prácticas que eran ofensivas a Dios. Y ahí estaban inmiscuidos los judíos. Y para todos cada vez era normal lo que estaban haciendo. Y cada uno se estaba conformando a esas prácticas. Pero Josué tomó una decisión radical. Yo y mi casa serviremos al Señor. La pregunta es, ¿tú qué decisión tomarías hoy? Y esta es una decisión libre. No vamos a tomar una encuesta y a ver, ¿tú qué decidiste? ¿Tú qué decidiste? No, esto es personal. Pero si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, tienes que ser fiel a las promesas de Dios. Romanos 12 dice así, y no, 12:2 dice, y no se adapten a este mundo. Fíjese bien lo que dice. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente. Renueva tu mente, renueva tu manera de pensar. No te adaptes a este mundo. Verifica cuál es la voluntad de Dios. Date cuenta que es bueno, que es aceptable y que es perfecto. En 1 Juan 2:15 también dice así, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero esto es contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros amamos lo que hay en el mundo. Nos atrae, cada vez más nos atrae, le atrae a nuestros hijos. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas son palabras fuertes. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, no solamente es permanecer en este mundo. Nuestra mirada no está puesta en este mundo, está puesta en la eternidad. Yo te voy a pedir que tomes la mano de tu pareja y oren juntos. Y pongan este tiempo en las manos de Dios. Esta es una oportunidad que solamente se presenta año con año. Pero un año es mucho tiempo para entender. Un año puede ser mucho tiempo y tu matrimonio tal vez no pueda prevalecer tanto tiempo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Le pido que haga una reflexión. Le pido que ahí en lo secreto cada quien sabe cómo está su matrimonio. Y todos empezamos bien. Pero no todos van a terminar bien. No todos van a terminar bien. Hoy mismo, no todos están bien. Los que están aquí están sufriendo, están pasando problemas.
En algunos hay desánimo. En algunos hay desesperación, desilusión. Muchos piensan en lo que iniciaron y cómo iniciaron y dónde están hoy. No se han cumplido las promesas que se hicieron y que le hicieron al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Yo te pido que hables a cada corazón, Señor. Y te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra pone al descubierto nuestra vida, Señor. Tu palabra es tan actual hoy como fue en el tiempo de Josué. Las circunstancias tal vez en lo privado son diferentes. Él era el líder de una nación, pero yo soy el líder de una casa, de una familia. Soy el esposo y necesito tomar mi responsabilidad, Señor. Necesito hacer las cosas bien. Necesito reflexionar en las cosas que han contaminado mi relación contigo, que me han alejado de ti y de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. Las cosas del mundo. Y me he conformado a esos pensamientos. Y también he aceptado cosas que tú repudias, que para ti son pecado. Señor, aquí estamos como esposos. Tócanos, Señor. Que no nos escudemos en el trabajo para evadir nuestra responsabilidad. Que no nos escudemos en cosas que no son excusa, que no son argumentos para haber dejado de lado nuestra responsabilidad. Padre, en este tiempo, danos el momento para hablar, para poner las cosas sobre la mesa, lo que está mal, lo que estoy haciendo mal, lo que cada uno está haciendo mal y la nueva visión, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras fallas, pero también te damos gracias por nuestros aciertos, porque también hemos hecho cosas buenas, porque también nuestro matrimonio estaba funcionando bien en alguna área, pero no hay matrimonios perfectos. Y no hay un matrimonio que haya alcanzado el alto grado, lo máximo, para decir que ya no necesito cambiar. Todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos y podemos mejorar. Todos podemos ser mejores de lo que somos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso que nos das. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Amén.